Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Cristian Durán y en este video voy a hablar sobre coordinación de protecciones, esquemas básicos de protecciones de motores de corriente alterna. Ya en videos anteriores he explicado la función, algunas características de diferentes dispositivos de protección eléctrica y ha llegado el momento de hablar sobre la aplicación de estos dispositivos. En este video específicamente esquemas de protección de motores de corriente alterna. Antes de comenzar, como siempre lo digo en mis videos, he dejado un PayPal en la sección de comentarios para donaciones. Estas donaciones serán utilizadas para mejorar el audio, mejorar la edición del video, mejorar la calidad del contenido de los videos, entre otras cosas. Pero lo que sí pido y me ayudaría muchísimo es que le den like al video, se suscriban al canal. Esto me motiva a seguir subiendo videos para seguir ayudando a todos estos colegas, ingenieros electricistas, estudiantes de la profesión, seguir ofreciendo la información, ya sea de consulta o de carácter académico, para estudiar un examen, entre otras cosas. Y también he dejado un correo de contacto. Este correo de contacto es para contrataciones, consultas, em, compartir material, dudas sobre los videos, entre otras cosas. Sin más nada que decir, comenzamos el video. Esquemas básicos para la protección de diferentes elementos de un sistema de potencia. Protecciones de motores de corriente alterna. Consideraciones generales. Entre las consideraciones generales vamos a hablar sobre las fallas que normalmente se consiguen en motores de corriente alterna. Tenemos fallas de cortocircuito entre espiras del estator, fase-fase, falla de los cojinetes. Estas son traducidas en bloqueo total o parcial del rotor. Tenemos fallas en el devanado estatórico a tierra. Y entre todas estas, la falla más común es la falla de los cojinetes. En caso de motores sincrónicos, habría que añadir las siguientes fallas a las más comunes. Tenemos falla de cortocircuito a masa del devanado de excitación, fallas del sistema de cobilla del devanado de excitación o de la excitatriz. Y si el motor es manejado por VFD, habría que añadir las siguientes fallas más comunes, que son el daño de los cojinetes debido a la circulación de corrientes de fuga por los cojinetes. Esto se debe a los armónicos generados por la operación del VFD. Existen una serie de factores que deben ser considerados a la hora de seleccionar las protecciones necesarias para un motor dado. Entre ellos tenemos la potencia nominal, el tipo de motor, características de la fuente, tensión, fase, puesta a tierra, tipo de controlador utilizado, características de operación y ajuste de los dispositivos de protección entre el arrancador del motor y la fuente de suministro, monitoreado por parte de los dispositivos de protección del equipo a accionar, función y naturaleza del proceso para determinar la importancia del motor, dispositivos de conexión, control, costos del sistema, tiempo de aceleración, curva de arranque, frecuencia de arranque y número de arranques por hora. Aquí vemos las curvas de arranque y de daño del motor. Estas curvas de arranque y de daño del motor son proporcionadas por el fabricante del motor y son fundamentales para la correcta aplicación de la protección. Entonces tenemos la curva de corriente de arranque, que esta es la máxima corriente de arranque que se obtiene a tensión nominal. Para tensiones menores, el tiempo de aceleración, como vemos, es mayor. Tenemos la curva del límite térmico, que esto es para la operación en sobrecarga. Esta representa la capacidad de sobrecarga del motor durante operación en emergencia. Tenemos la curva límite térmico de aceleración. Esta representa el límite térmico del motor entre la etapa del rotor bloqueado hasta motor breakdown torque, aproximadamente el 75% de la velocidad. Tenemos curva de tiempo de rotor bloqueado permisible. Esta representa el tiempo que el motor puede permanecer trabado.
después que el motor ha sido energizado sin ocasionar daños térmicos en el motor. Aquí vemos la curva de dispositivos de protección. Ahora hablemos sobre los requerimientos de protección. A continuación, se resumen los dispositivos de protección utilizados para los motores de inducción y sincrónicos en aplicaciones generales. Tenemos controlador, arrancador del motor de tensión en media tensión, es clase E1. Entonces tenemos un relé térmico de sobrecorriente temporizado. Voy a primero enseñar, o sea, nombrar los dispositivos para que se vea el esquema. Ok, aquí tenemos el esquema y los dispositivos. Entonces, comenzamos de nuevo. Tenemos el relé térmico. Un relé sobre corriente temporizado. Lo vemos en el esquema como un 4951. Esto es una protección contra sobrecarga y condiciones de rotor bloqueado. Tenemos un relé sobre corriente instantáneo, un relé 50, que es una protección contra cortocircuitos. Tenemos un relé de sobrecorriente residual, unos 50N, 51N, un relé de sobrecorriente con TC, un transformador de corriente toroidal, y esto simplemente es una protección contra fallas de tierra. Vayan viéndolo en el esquema. En el esquema podemos ver los TC en conjunto con los relés. Tenemos un relé de balance de corriente o de fase, corriente de fase o relé de secuencia negativa. Un relé 46. Esto es una protección contra desbalance. Tenemos un relé de bajo voltaje, un 27, ahí lo vemos en la imagen. Cuando la tensión disminuye lo suficiente, este relé envía una señal de apertura al contactor. Tenemos un relé térmico, un 49, que este recibe señales de sensores de resistencia o termocuplas en los devanados del estator y del cojinete del motor. Y tenemos un relé diferencial, que es una protección contra cortocircuito, más que todo sobre fallas internas. Aquí tenemos otro resumen de los dispositivos de protección utilizados en los motores de inducción y sincrónico en aplicaciones generales. Aquí tenemos otro esquema. En este esquema tenemos un relé térmico, un relé de sobrecorrientes temporizado. Esto es protección contra sobrecargas y condiciones de rotor bloqueado. Tenemos un fusible, como ya lo sabemos, es una protección contra cortocircuito. Tenemos un relé de sobrecorriente residual o relé de sobrecorriente con TC toroidal, protección contra fallas a tierra, un relé de balance de corriente de fase o relé de secuencia negativa. Esto es una protección contra desbalance. Un relé de bajo voltaje, un 27, si la tensión disminuye lo suficiente, este envía una señal de apertura al contactor. Ya hablamos que son los contactores en videos anteriores. Tenemos un relé térmico, recibe señales de sensores de resistencia o, como lo acabamos de decir, de termocuplas en los devanados del estator y el coinete del motor. Tenemos un relé 47 que cuando hay pérdidas de una fase, recordemos que hay fusibles y en algunos casos el motor puede seguir girando sin ser desconectado. Y este desbalance de voltaje hace una detección del voltaje de secuencia negativa. Y tenemos un relé diferencial, un relé 87, que es protección contra cortocircuito de fallas internas. Aquí tenemos otro esquema, controlador de motor de media tensión con interruptores. Tenemos los diferentes relés, tenemos un 50, un 51, un 27, un 49, como ya los he ido definiendo en las láminas anteriores.
Lo interesante aquí es que tenemos un relé de bajo voltaje que debería tener la función 47, que es de pérdida de fase y desbalance de voltaje de secuencia negativa si la fuente puede tener apertura no tripolada. Bueno, aquí resumiendo, como ya lo vimos en los videos anteriores, tenemos cómo luce cada uno de estos relés. Tenemos un relé de sobrecorriente, un relé de sobrecarga, un relé de bajo voltaje, un relé térmico, relé diferencial. Aquí veamos otro esquema. Ajustes recomendados para los dispositivos de protección. Fusible. Repasando un poco, los fusibles sin retardo de tiempo generalmente son escogidos con la finalidad de permitir el arranque del motor y sobrecarga. Recordemos que los motores cuando arrancan tienen una corriente muy grande y esta corriente no puede ser detectada por fusibles, por cualquier fusible no puede actuar bajo estas circunstancias. O sea, tienen que estar en los esquemas de protecciones estos fusibles que dejen pasar la corriente de arranque. Los fusibles deben coordinar con los relés de sobrecarga. El relé debe operar antes que el fusible para sobrecargas operativas y el fusible debe operar antes que el relé para corrientes de falla que excedan la capacidad de interrupción del contactor. Una recomendación que hago es que la característica de operación del fusible intersecte la del relé de sobrecorriente en un punto no mayor a 10 veces la corriente nominal del fusible. Aquí tenemos unos ajustes recomendados para los dispositivos de protección. Relé de sobrecorriente instantáneo, relé 50. Generalmente es ajustado para el 165 o 250% de la corriente del rotor bloqueado. Es importante ajustar el relé lo más bajo posible, pero evitando operación durante el arranque, considerando la asimetría inicial de la corriente del arranque del motor. Entonces aquí, bajo esta fórmula, podemos calcular el ajuste. Relé de sobrecorriente con retardo de tiempo 51. El factor de servicio del motor determina en gran parte el ajuste de esa protección. Según el CEN, artículos 430, sección 32 y 430, sección 34. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos dice los factores por lo cual multiplicamos la corriente nominal para obtener el ajuste. Entonces tenemos para motores con Fs mayor a 1.15, tenemos el ajuste del 125% por la corriente nominal. Motores con aumento de temperatura menor o igual a 40 grados centígrados, tenemos el mismo valor, el mismo factor de multiplicación. También tenemos para compresores sellados, con relé de sobrecarga, compresores sellados con otros dispositivos. Y todos los demás motores normalmente es 1.15 por la corriente nominal. En caso de usar este relé para protección contra motor de rotor bloqueado, el ajuste de retardo de tiempo debe ser seleccionado para un margen de unos 2 o 5 segundos por encima de la curva de arranque a tensión nominal. Relé diferencial 87. Si se utiliza relé de sobrecargas para brindar esta protección, el ajuste debe estar por el orden del 10 o el 20% de la corriente nominal del motor, con un ajuste de tiempo de 0.1 segundo. En caso de utilizar relés diferenciales porcentuales, se recomienda una pendiente del 10% o del 25% si existe diferencia entre los transformadores de corriente utilizados. Relé térmico de sobrecargas 49. El ajuste de este relé debe ser seleccionado entre el 115% y el 125% de la corriente nominal del motor, considerando además un factor de corrección para permitir sobrecarga sin ocasionar daños del motor. Y bueno, y aquí tenemos la tabla con los respectivos factores de corrección. Para no seguir alargando el video, seguimos avanzando. Tenemos el relé térmico 49,
Este tipo de relé mide la temperatura en los devanados y cojinete del motor a través de sensores embedidos en el motor y pueden proporcionar alarmas o disparos. Los ajustes de este relé son generalmente recomendados por el fabricante del motor y forma parte de la hoja de datos. El relé de balance de corriente, fase 46, este relé opera si se presenta un desbalance en las corrientes de fase mayor al 15%. Es importante considerar que un retraso de tiempo para evitar disparos innecesarios debido a los desbalances durante el arranque. Tenemos un relé de secuencia negativa, un ajuste del 15% de la corriente nominal del motor es recomendable. Tenemos relé de bajo voltaje 27. O sea, todos estos son los dispositivos que ya mencioné en los esquemas. Entonces aquí tenemos el dropout del relé bajo voltaje, es normalmente ajustado al 80% de la tensión nominal, pero en casos donde se produce una caída de tensión considerable durante un arranque de motor, un ajuste mayor puede ser utilizado si el motor lo permite. Rápidamente vemos aquí que el relé de secuencia negativa, la tensión alimentada en la tensión de alimentación, el 47, este relé funciona en base a un valor predeterminado de tensiones polifásicas en una secuencia de fase deseada, o cuando las tensiones polifásicas estén desbalanceadas o cuando la tensión de secuencia negativa exceda un valor determinado. Por ejemplo, en el caso de pérdida en una fase. Otras protecciones utilizadas, tenemos dispositivos de velocidad sincrónica que son exclusivos para motores sincrónicos, son ajustados de manera que operen después del arranque o cuando la corriente del motor se ha estabilizado. Tenemos protección térmico de campo, excluido para los motores sincrónicos. El ajuste debe ser lo más cercano posible a la constante de tiempo térmica del equipo protegido. Este dispositivo detecta una sobrecarga en el campo al medir las corrientes de campo. Relé de pérdida de excitación. Exclusivo de motores sincrónicos. Debe ser ajustado para operar cuando el flujo del VAR en el motor excede aproximadamente el 10% de los kVA del motor. Tenemos un relé de factor de potencia. Se ajusta para operar cuando la corriente del motor retrasa la posición de su factor a la posición de su factor de potencia unitario en 120 o 150 grados. Relé de protección contra arranque sucesivo. Este relé impide la repetición de la operación del arranque del motor más allá del número de veces permisible en un intervalo de tiempo especificado. Y finalmente tenemos un relé de disparo y bloqueo. El lockout relay. Este relé es operado ante la presencia de condiciones anormales para mantener inoperativos a los equipos o dispositivos asociados hasta que sea reseteado. Con esto finalizo este video. Ya hemos visto unos esquemas básicos de protección para protección del motor, los diferentes tipos de relé comúnmente utilizados y el ajuste recomendado para cada uno de estos tipos de motores y para cada uno de estos tipos de relé. Y aparte de eso también vimos otros dispositivos que también, digamos, lo que son extras, que también son utilizados para estos esquemas de protección de motores. Con esto finalizo el video y los invito a continuar en los próximos videos donde hablaremos sobre protección de transformadores.